Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre la creación de partición de datos para modelos de Machine Learning. Como siempre, me gustaría siempre compartirle la visualización de este documento elaborado en R Markdown para que ustedes puedan visualizar cómo queda el documento. Y así se logra apreciar nuestra documentación en R Markdown ya listo para poderlo compartir en un sitio o para compartirlo para imprimirlo si en caso que fuese un trabajo para entregar o, o, o una presentación que se pueda hacer más adelante. Conjunto de nuestros datos de partición. Bien, nos pasamos a nuestro documento. Vamos a dar ahí por un momento. Y tenemos acá nuestro documento en RStudio. Y vamos a empezar. Pues bien, la creación de particiones de datos para modelos de Machine Learning. Generalmente los analistas necesitan una evaluación imparcial de la calidad de su modelo de Machine Learning o aprendizaje automático. Para conseguirlo dividen los datos en dos partes o en dos conjuntos. En este caso, podemos dividir, como podemos ver, apreciar en la imagen, podemos ver que tenemos nuestro conjunto de datos y lo queremos dividir en dos partes. Una parte que le vamos a llamar training, o el nombre como ustedes quieren llamar, generalmente se conoce como training, que es la parte que nos va a permitir construir nuestro modelo. Y la otra parte que vamos a reservarla es para probar nuestro modelo. En este apartado estudiaremos cómo particionar los conjuntos de datos. Vamos a abordar 4 casos o 4 situaciones cuando la variable objetivo es numérica y cuando es categórica. También en el proceso de creación de 2 o 3 particiones. Usaremos en otro caso, usaremos una manera de crear una partición. Existen varias maneras de crear particiones, pero una manera bastante sencilla y fácil y muy importante es usar el paquete caret. El paquete caret nos proporciona una función para crear particiones. En este caso cargamos primero nuestro conjunto de datos. Usaremos el conjunto de datos, vamos a cargarlo, cargamos nuestra librería y luego cargamos nuestra base de datos. El conjunto de datos que vamos a usar es el conjunto de data housing. En este caso podemos ver acá que tenemos 506 observaciones y 14 variables. Vamos a visualizar nuestro conjunto de datos. Aquí tenemos cada una de las variables y la variable que vamos a usar como variable dependiente es la variable met. Bien, una vez que ya hemos cargado nuestros datos, la pregunta que nos surge es cómo hacer las particiones. Pues bien, en este caso es posible que se desee desarrollar un modelo utilizando alguna técnica de Machine Learning, de regresión lineal, regresión logística, todo el conjunto de las regresiones, por ejemplo, KNN, redes neurales, etcétera, para predecir el valor de la mediana. En este caso, estamos trabajando como el conjunto, la base de datos del vecindario de Boston Housing para ver utilizando los conjuntos de datos, en este caso del archivo bostonhousing.csv. La variable que vamos a usar, como hemos dicho, usamos la variable dependiente como dep, que servirá como una variable de destino.
El primer caso que vamos a visualizar es el conjunto de datos cuando la variable objetivo es numérica y luego hacemos dos particiones. Como vimos en el caso, en nuestro primer ejemplo acá, tenemos el conjunto de datos y hacemos dos particiones. Uno para entrenar el modelo y el otro para probar el modelo. Ese sería nuestro primer caso. Y en este caso, como en los demás casos que vamos a ver, usaremos la función createDataPartition del paquete care para crear las particiones de nuestro conjunto de datos. Para crear una partición de entrenamiento, en este caso usamos el 80% y una partición de validación con el resto. Y vamos a hacer de la siguiente manera. Le digo que la creación de la partición, selecciono mi base de datos, selecciono la variable objetivo, que va a ser mi variable dependiente, le digo que la cantidad de porcentaje que yo quiero para entrenar el modelo, y le digo que usamos el parámetro list para false. Luego, en este conjunto, una vez que ya hemos creado nuestra partición, le digo que me haga una primera parte para entrenar y la diferencia para la validación del modelo. Después de esto, de la variable de track y de validación contiene las particiones de entrenamiento y validación respectivamente. Y de esta manera vamos a ver cómo se nos crea nuestro conjunto de datos. Aquí vamos viendo que están apareciendo. Fíjense bien que tengo 506 observaciones. Le digo que un 80% va a ser para probar el modelo. Aquí lo tenemos. Para probar el modelo son 407 observaciones y un 99 observaciones para la validación del conjunto. Nuestro segundo caso es cuando tenemos siempre una variable numérica y tenemos tres particiones. Algunas técnicas de Machine Learning requieren tres particiones porque usan particiones solo para construir modelos. Por lo tanto, la tercera partición es la prueba que contiene los datos de retención para evaluar el modelo. Como podemos ver aquí en nuestro diagrama, tenemos el conjunto de datos. En el primer caso que vimos, usamos para entrenar el modelo y prueba o validación. Puede ser entrenamiento o prueba. Algunos le llaman prueba, otros le llaman validaciones. En nuestro caso, en nuestro tercer caso, que es cuando tenemos una variable numérica y tenemos tres particiones. Tenemos el conjunto de datos para entrenar nuestro modelo, para validar nuestro modelo y para probar nuestro modelo. En este caso vamos a suponer que queremos usar una partición del 70% de los casos y el resto va a ser dividido equitativamente, ya sea para la validación de la prueba, para la validación del modelo y para prueba del modelo. Aquí usamos siempre el 70%, hemos dicho. Lo demás lo hacemos por diferencia. Luego creamos la validación del conjunto, que va a ser 0.50 del conjunto de datos de la diferencia del 70% que hemos tenido acá. O sea que querían 15% para la validación y para la prueba también. Veamos cómo nos quedaría. Corremos y aquí se nos van a ir haciendo. Aquí tenemos acá el train. Tengo ahora 356, que es el 70%, y 74 y 76 para la validación de nuestro conjunto de datos. Nuestro tercer caso es cuando tenemos una variable categórica y hacemos dos particiones. En lugar de, muchas veces queremos predecir un valor numérico, en este caso usamos la variable MET, pero también es posible crear una partición para cuando queramos aplicar para modelos de clasificaciones. Trabajaremos con los datos de Boston Housing Classification.csv, tiene la variable METCAP que nos categoriza
La clasificación. Para esta división usaremos 70 y 30 para la creación de las particiones. Ejecutamos. Y podemos ver aquí que tengo ahora BH2, que tengo 363 observaciones y 14 variables. Y tenemos la partición. En este caso, fijámonos bien acá, tenemos el trade par, que es 255, que es el 70% de los 363. Y el val par, que es 108, para completar los 363 de la partición. Nuestro caso número 4 es cuando tenemos una variable objetivo categórica y tenemos 3 particiones. En este caso hacemos la división para probar el modelo, entrenamiento 70%, 15% para validación de nuestro modelo y otro 15% para la prueba de nuestro modelo. En la siguiente ejecutamos para hacer nuestra partición. Igual que en los casos anteriores, usamos la función createPartition. Le decimos que el 70% del 30% que hemos del conjunto de prueba, usamos otra partición para la validación y prueba del modelo. ¿Cómo debemos trabajarlo? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. La función createPartition selecciona los índices de la fila de la matriz proporcionada como su primer argumento, en lugar de seleccionar aleatoriamente todos el marco de datos. Realizar nuestro muestreo de más inteligente, como escribimos ahora. Si se proporciona un vector numérico como primer argumento, la función createPartition aplica el proceso de selección aleatoria por grupos de percentiles para obtener una buena muestra de las filas de todo el rango de la variable objetivo. Esto evita la situación que puede resultar un muestreo completamente aleatorio en el que la partición de entrenamiento no tiene una buena representación de algunos segmentos del rango completo de la variable objetivo. Por defecto se considera 5 grupos, pero podemos controlar esto a través del argumento del grupo opcional. Se le puede también proporcionar un vector de factores. La función muestrea aleatoriamente cada valor del factor de los casos, asegurando que así una buena representación de todos los valores de los factores de la partición del entrenamiento. El argumento de la lista controla si queremos que la salida como una lista o como un vector, para evitar mantener estos datos duplicados tanto como el marco de datos original como las particiones de datos. ¿Qué haremos luego? Bueno, en esta sección en este apartado vamos a analizar información adicional sobre las particiones de los datos. Y vamos a crear nuestra función de conveniencia para la partición. Vamos a escribir los pasos detallados para cada vez para simplificar el proceso creando la siguiente función. Vamos a crear dos funciones. Fíjense que aquí no tengo nada. Tengo la primera función, que es la partición 2, que le vamos a llamar. Cargamos la librería, creamos la partición para cada uno según las probabilidades que nosotros le vamos a ir asignando. La partición 2 funciona de la misma manera, simplemente que tenemos para probar y la validación del conjunto. Ejecutamos. Recuerden que esto se ha creado como una lista. Se van a crear el resultado de la función, se han creado como listas. Porque aquí tenemos lista y lista. Aquí tenemos nuestras funciones ya cargadas, que es la función, la partición 2 y la partición 3. Para crear las dos, bueno, en este caso vamos a aplicar al conjunto de datos que tenemos acá, a las 506 observaciones, vamos a aplicarle que no haga una división. En este caso, le voy a decir que me haga una partición del 80%, ¿sí? Con las funciones anteriores, puede escribirse que la siguiente línea única para crear partición del 80%
y un 20% para nuestro data frame. Ejecutamos y tenemos acá nuestra primero. Vamos a visualizar nuestra lista que se han creado. Aquí tengo, fíjense bien, que se ha creado el entrenamiento, 407 observaciones y una validación del 99%. Luego podemos usar el conjunto de datos para hacer una partición de 3. Hacemos la partición de 3, 70% para entrenar, 15% para validación y 15% de prueba. Eso es lo que le estoy diciendo. Le digo que me ejecute. Y tenemos nuestro conjunto de datos, 3 elementos en la lista. Vamos a visualizarlo. Y aquí tenemos entrenamiento. Tenemos que va a ser un 70%. Un 70%. Y tengo 356 observaciones de las 506. La validación es un 15%. Son 76 observaciones. Y para la prueba tengo un 15% con el 74%. De esa manera hemos usado nuestras funciones que hemos creado para crear nuestro conjunto de particiones. Las funciones, en este caso, las funciones partición 2 y partición 3 devuelven la lista de 2 o 3 componentes respectivamente. Para usar las particiones de entrenamiento y validación de data 1 puede consultar como lo hacemos, data 1 training y data 1 validación. Igual podemos aplicarlo para el conjunto del conjunto 2. Y por último lo que tenemos es un muestreo de conjunto de valores, que pues nos pueden ayudar para seleccionar una muestra aleatoria en caso de tamaño 50 de un marco de datos sin reemplazo. En este caso vamos a ejecutarlo y vamos a visualizar luego que nos ha quedado. Aquí tenemos, ¿ves? En este caso tenemos nuestro conjunto, nuestra partición para cuando tenemos un muestreo de conjunto de valores. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido, de nuestro aprendizaje. Espero que les sea de mucha ayuda. Como siempre les digo que dejen su comentario, compartan, y pues seguiremos en otro aprendizaje. Se me olvidaba una cosita más sobre las particiones. La pregunta sería, ¿qué cantidad debo de hacer para las particiones? Hemos usado un 80% y otro usamos el 70%. Teóricamente muchas personas, muchos estudiosos, expertos, recomiendan como mínimo para entrenar el modelo un 70%. Por debajo de eso, ya el modelo puede quedar un poco más sesgado, pero otras personas recomiendan un 80% para entrenar a nuestro modelo, en la cual quedaría un 20% para probar el modelo o la validación del modelo, como lo queramos tomar nosotros. Bien, solamente me faltaba hacerle ese tipo de comentarios. Pues bien, nos seguiremos viendo en otro video donde instrucciones donde podemos ir aprendiendo poco a poco sobre la Machine Learning y sobre RStudio.